después de bastantes números de la revista, de traducir más libros, de escribir cuentos y relatos, empecé a investigar la figura de las beguinas, porque había oído de mucha gente de España comentarios de todo tipo que no encajaban en absoluto. Yo decía, bueno, yo quiero recoger, y claro, como yo en el beguinato conocí la última beguina de la ciudad, pues me picó un poco la curiosidad, ¿no? También en Flandes a estas mujeres las sacaban canciones bastante despectivas, y entonces piensas, wow, unas monjitas. No, vas adentrándote en la historia y dices, wow, qué carácter, qué pasión y qué dignidad de esas mujeres en su tiempo. Entonces, cuando falleció la última beguina de mi país, encontré en El País un comentario muy bonito que decía: la hermana Marcela Patén, que era la beguina, fallecida el 14 de abril a los 92 años, era la última representante de una de las experiencias de vida femeninas más libres de la historia, según los expertos. En la Edad Media, entre la rigidez de los estamentos religiosos, empezaron a aparecer comunas de estas mujeres que iban por libre. Eran democráticas y trabajaban para obtener su propio alimento y hacer labores caritativas. Eran comunidades de mujeres espirituales y laicas, entregadas a Dios, pero independientes de la jerarquía eclesiástica y de los hombres. Este movimiento era, en mi opinión, muy impactante al estudiarlo, porque era así que, bueno, anárquicas, tan anárquicas en el sentido para mí positivo, que en una misma ciudad podía haber dos beguinatos con reglas diferentes, según la comunidad lo decidía, ¿eh? Las martas eran las que gobernaban, pero una marta normalmente era la más experimentada o la más mayor, pero en el beguinato tenían otras martas, igual una marta que tenía que organizar el coro porque cantaban mucho, otra que llevaba el dinero, otra, o sea que era muy libre. Estaban normalmente ubicadas en las afueras de las ciudades y, como ya he dicho, empezaron algunas viviendo solas, otras en conventos, otras en pequeñas ciudades. En Flandes quedan los restos, porque los conventos eran mucho más fáciles de pasar o vender, o cuando había oposición a las beguinas, pues las quitaron los conventos para hacerlo hospitales o lo que sea, ¿no? El apoyo venía muchas veces de mujeres, y esto hacía que al final eran demasiado molestas, porque los curas querían quedarse con el dinero de las mujeres. Ellas tenían rituales muy bonitos para acompañar a los moribundos. Cuando alguien fallecía, hacían recuerdos o oficios muy bonitos que a la gente, claro, les querían en estas ocasiones. Y como es por medio de las beguinas que he encontrado con María Jesús, que no está aquí, y María Jesús organizó en su casa una charla para mí, y ahí estaba Consue, y así la cosa ha ido rodando. Así que me alegra mucho que las beguinas hayan sido la causa de mi presencia aquí, porque de esta manera no solamente viajamos todas en el espacio, sino también en el tiempo. Estoy convencida de que el mensaje de las primeras beguinas ha sido transmitida de beguina a beguina, a pesar de la represión que han sufrido. Eso sí, de manera oral al final, Pilar, África y Consue siguen para mí el mismo camino, hablando de sororidad y solidaridad entre mujeres. Lo que también me llamó mucho la atención, como soy escritora, pues es que había 4 mujeres del medievo que eran escritoras.
el neerlandés lírico, la primera en escribirlo fue una mujer. Y luego estas fuentes se secan y dices, ¿qué ha pasado? ¿Qué era la razón del por qué sí escribían y luego dejaron de escribir? Bueno, nos podemos suponer el por qué. Una de las causas para mí, claro, por supuesto, la jerarquía eclesiástica, por supuesto. Otra es también el surgir de los gremios, porque los gremios eran un mundo de hombres. Entonces ellas, sí, trabajaban, la mayoría trabajaban tejiendo redes de verdad y de la otra manera, ¿no? Perdieron mucha capacidad económica por los gremios. Y también porque Hadweck, por ejemplo, ya la he llamado, la he sacado a relucir, pero hubo una beguina que se llamaba Margaret Porete y esta al final la quemaron. La quemaron porque dijo en sus libros cosas que no se podían decir. Y una de las cosas que más duras eran es que el templo más grande está en mi interior y el pequeño en el exterior. Y esto en aquel tiempo era una bomba de relojería. Después de su castigo, por supuesto, que fueron cerrados muchos beguinatos, hubo muchas represalias y las beguinas tuvieron que ceder de aceptar un cura en su comunidad. Y eso es lo que pasó. Pero yo también estoy convencida de que ellas siguieron transmitiendo todo lo que sabían oralmente, porque ese es el camino que creo que utilizan muchas mujeres. O sea, yo te lo voy contando. Entonces yo estoy convencida, y en el prólogo también lo digo, que hay realidades paralelas. Las mujeres existían, no tenían poder, pero sí tenían un impacto social muy grande. Y eso se ve hasta en la portada de mi libro, porque se ve una mujer enseñando lógica. Y esa portada es una copia de un libro del siglo XIV. Entonces dices también, Margaret Porete, el siglo XIII, escribió su libro a mano. Ella sola reproducía este libro tantas veces que hay varios volúmenes. Tenía que haber un apoyo en más gente, no estaba sola. Sus libros a mí me gusta porque tiene ese carácter femenino de lo cíclico. Todo es cíclico, las estaciones del año, la naturaleza femenina que está muy presente, y aceptación del caos. Para ellas el caos, bueno, existía, había que buscar un remedio, una reacción, y lo hacían, pero no era jerarquizado ni pensado así. Yo cuando presenté el libro en varios sitios en el País Vasco, sobre todo, y en la zona de Burgos, hasta lo presenté en un monasterio de carmelitas. Y ahí me di cuenta que ellas no tenían en absoluto una formación teológica, y que una de ellas, que era justamente de Bilbao, que era la más así, decía, bueno, estamos hartas de los curas que nos vienen a decir lo que tenemos que hacer, yo creo que tenemos que hacernos beguinas. Otra cosa que también hacían las beguinas mucho era el lenguaje. Y recojo un pequeño diálogo entre un teólogo parisino y una beguina, y es bastante conocido. El teólogo amonestó a la beguina en cuestión por su actitud irreverente y presuntuosa. Y la beguina le respondió, vosotros habláis, nosotras actuamos. Vosotros estudiáis, nosotras entendemos. Vosotros inspeccionáis, nosotras elegimos. Vosotros masticáis, nosotras tragamos. Vosotros negociáis, nosotras compramos. No se trataba de ser superior o inferior, sino de la sabiduría del corazón, que no necesita jerarquía porque simplemente puede ser. La beguina osó intentar superar
las palabras del teólogo de manera sorprendente y jocosa. Ella no trata de defenderse o disculparse, sino que toma la tercera vía, la vía del amor y del corazón, porque se las llama las místicas del amor. Después de una versión ampliada que hice en irlandés, descubrí la traducción del libro de Gerda Lerner, no sé si alguien lo conocéis bien, La creación de la conciencia feminista desde la Edad Media hasta 1970, y ahí ella afirma que las beguinas y las místicas del amor fueron importantes, pero que no llegaron a crear una teología propia. De alguna manera sí la tuvieron, porque yo he encontrado restos de palabras de beguinas en sermones de mi tierra del siglo XIV, así que sí hubo una influencia. Que luego desapareciera, pues es posible, pero es así. Cuando publiqué la versión en neerlandés, yo dije, vamos a venderlo mi compañero y yo a Bélgica, cargamos los libros en el coche y fuimos a Bélgica. Y yo dije, bueno, van a conocer más que la gente de España, ¿no?, de lo que es una beguina, porque están aquí. Fue un fracaso en muchos lugares. En Brujas tuve el apoyo de un hombre, que era un hombre maravilloso. Yo solamente me había escrito con él y le estaba esperando, y de repente veo un altísimo, un hombre de 2 metros y pico con una bici. Era Paul, y era de los primeros flamencos que practicó meditación y yoga, o sea que era un hombre que estaba muy en esta dirección. Él me había buscado un sitio donde supuestamente iban a estar abiertos al tema espiritual, pero claro, mi visión de la espiritualidad no es la de la escuela oficial de la religión católica. Yo pongo muchos puntos y comas y preguntas, ¿no? Entonces yo dije, vale, pues algún público vendrá. Pues donde había la charla, habían preparado a la vez un concierto. Así que, fracaso total. El pobre hombre súper molesto, porque había hecho lo suyo, los carteles, ocupaba el espacio, y fíjate qué fracaso. Bueno, luego fui al Beguinato de Breda, que es un sitio muy bonito, donde me dijeron, tú puedes dar la charla, pero el obispo ha prohibido que des esa charla en público grande. Así que era público reducido, y el que había organizado la charla era de una asociación del Beguinato. El presidente ni me miró, ni me compró el libro, ni estaba nada a gusto, porque la tendencia del libro era realmente hablar como hablaban las beguinas en su comienzo, diciendo, no estamos de acuerdo, eso no queremos así, ¿no? Luego fui a Turnhout, que también hay un beguinato muy bonito, en una iglesia. Estaba vacía, no había muebles y había un eco tremendo, y ahí estaban los hombres teólogos con sus cuadernos y la mirada como matándome. Dije, wow, ¿dónde me he metido? Y luego fui a Lir, que era el pueblo de mi madre, y lo organizaron mujeres, y fue una fiesta. Fue una fiesta, una comida al principio, algunas se vistieron de beguinas, al final una comida, bueno, muy bonito. Bien, ahora voy a concluir. Los poderosos llevan siglos hablando en plata, porque eso lo pongo en el prólogo, metiendo la pata, y creo que nos ha llevado a una vía muerta. El poder debe de ser utilizado en momentos concretos y no ser una finalidad en sí. Tejer redes a través de la amistad es muy positivo, transmitir y comentar lo que vivimos en pequeños grupos. Tejer desde antaño se ha asociado con sabiduría, profecía, poesía y bendición. La formación de redes a la vez hace posible una acción rápida, y para ello no hace falta una jerarquía establecida. Gracias de nuevo a todas y todos los presentes, y felicitaciones a África, Pilar y Consué. Sois valientes, creativas y apasionadas. Que tengáis un viaje agradable al divulgar el libro acerca de la amistad entre mujeres. Gracias.
Nos gustaría que nos leyerais alguna frase antes de empezar el coloquio, alguna frase que os ha llamado la atención a los que tenéis el libro, así, cortita. ¿Alguna o alguno? No, quería decir... ¿Alguna persona? Venga, alguna frase que... A ver. ¿Vais levantando? Sí, venga. Venga, Ana. Bueno, a mí me han llamado la atención muchísimas, pero bueno, yo creo que se me oye. A ver, siento la amistad entre mujeres como redes de apoyo, de complicidad, de compartir procesos que no entiendes ni sientes claros y te enferman. Con ellas aprendes a entenderlos, porque me doy cuenta de las estructuras de clase y patriarcal que los conforman. Bueno, eso. Y luego otra cosita muy corta, de la palabra, espérate, sincrética. Utiliza este concepto, es que me llama mucho, bueno, y que ya hace un poco de que va, ¿no? Antropológico, pero ¿qué es eso? El de que venimos de distintas... Bueno, lo leo, no me enrollo. Marcela Lagarde utiliza este concepto antropológico para explicarnos cómo somos un producto de la mezcla entre lo tradicional y lo moderno, y esto nos provoca conflictos. Entender esto y nombrarlo nos ofrece la posibilidad de poder ser lo que queremos ser desde lo que somos. Muchas gracias.